Bueno, tenemos en línea al licenciado Leonardo Fernández Acosta, jefe de redacción del diario El Comercial. Con él vamos a avanzar con temas que tienen que ver sobre qué está en agenda, ¿no? Periodísticamente hablando en estos días. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Buen día, Lili. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, la idea, Leo, es que nos cuentes cuál es la prioridad en agenda, qué temas son los que se están tocando hoy por hoy, diríamos, en este verano, ¿no? Bueno, hoy lo que está en agenda puntualmente es lo que ha ocurrido en los últimos 48, 72 horas que tienen que ver un poco con el acuerdo que ha llevado adelante el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto de la deuda que tiene Argentina con el FMI efectivamente la reacción que ha tenido dentro del propio partido al considerar que hay un sector opositor duro que opositor digo dentro del mismo oficialismo que no convalida puntualmente las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, así que creo que en este momento digo para lo que significa la institucionalidad del gobierno, digo una fractura de estas características lo que marca es un debilitamiento aún mayor del presidente Alberto Fernández, ¿no? Claro. Eso uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta en nuestra vida cotidiana? Bueno, en realidad no tiene impacto inmediato, digamos que nuestra vida cotidiana sigue siendo de alguna manera, va perdiendo calidad debido a que la inflación sigue siendo relativamente la misma, tenemos alrededor de un 3,5, un 4% mensual de inflación, lo cual influye directamente en el aumento de precios, la pérdida de poder adquisitivo, el envilecimiento de la moneda, digo, la inflación sigue ocurriendo como si fuera que no ha habido ningún arreglo con el FMI. Han mejorado algunos indicadores que tienen que ver con papeles a nivel internacional, acciones a nivel internacional, la imagen de las empresas también en bolsas de las principales bolsas del mundo, el riesgo país que ha bajado, esto tiene gran importancia un poco para la macroeconomía, no para la economía de bolsillo del ciudadano que sigue teniendo los mismos problemas de siempre, es decir, lo que hablamos en particular la inflación, y para la inflación no ha habido puntualmente ningún tipo de medidas por parte de este gobierno, del todo lo contrario, hoy tenemos un aumento del 10%. Al día de hoy tenemos un aumento en este día miércoles del 10% en los combustibles, en la nafta super, y un 2% más sobre las naftas que son premium. Así que digo, los ciudadanos seguimos teniendo exactamente los mismos problemas, no nos ha afectado el acuerdo con el FMI. A nivel macroeconómico sí es importante para empresas que están dentro de la generación de divisas, es decir, tienen comercio exterior, y pueden cobrar en dólares, tienen todavía la Argentina está dentro de un marco en donde se la toma en cuenta, digamos que si nosotros hubiéramos caído en default, que es el no haber pagado o no haber arreglado con el Fondo Monetario Internacional, Argentina hubiera quedado aislada como quedó aislada en el año 2015, 2014, cuando Cristina Kirchner no le pagó a los acreedores y terminamos como en una isla económica en donde nadie quería hacer negocios con la Argentina, nadie quería invertir con la Argentina y nadie quería darle préstamos a la Argentina. En cuanto a lo social, bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo de alrededor de 44 o 45 mil millones de dólares. Esto es lo que se debe devolver en intereses, que lo que había que pagar ahora era el vencimiento de intereses, ni siquiera se está pagando todavía el capital duro del préstamo, pero digo, la deuda que tiene Argentina en dólares es cerca de 270 mil millones de dólares, y los principales acreedores no solamente es el Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, sino que también es China, digo, porque hay una gran construcción respecto del Fondo Monetario Internacional en particular, pero Argentina está endeudada hasta el cuello también con el gigante asiático, en el cual ha empezado a hacer negocios o va a empezar a hacer negocios a partir del viaje del presidente Alberto Fernández. Así que nuestra realidad inmediata no cambia. Nosotros seguimos, el ciudadano común de a pie sigue teniendo el mismo problema respecto de la inflación, que es algo que no han resuelto y no se ve o no hay un viso de que vayan a resolver a corto plazo. Sí han mejorado las perspectivas macroeconómicas, pero también supeditada a que el kirchnerismo cumpla con el acuerdo, porque como ustedes, como había iniciado esta columna,
si ya hay una ruptura en donde el jefe del bloque del Congreso de Diputados, Máximo Kirchner, renuncia a la presidencia para manifestar una postura dura, por lo menos de la cámpora del sector del cristianismo, digo, difícilmente el presidente Alberto Fernández pueda llegar a buen puerto, digo, con las negociaciones que recién empiezan a encararse, digo, todavía no se ha cumplido siquiera un primer paso entre tantos pasos en donde hay exigencias por parte del Fondo Monetario Internacional de parar con la emisión, por ejemplo, de bajar los planes sociales, por ejemplo, y la otra cuestión de bajar el gasto público, que es achicar el Estado. Son tres palabras que lo que significan en una sola podría resumirse en ajuste. Es tan sencillo como esto, es algo de manual, son políticas ortodoxas de la economía, en donde el ajuste lo que implica es menos gasto por parte del Estado en las distintas áreas, y hay tres que son puntualmente las que el FMI va a controlar todos los meses, que es el bajar el gasto público en el sentido de sacar los subsidios, esto que va a implicar que van a aumentar los servicios, agua, luz, energía, etcétera, etcétera, gas, bajar también el gasto social o mantenerlo por lo menos, lo cual implica que van a empezar a caer en el sentido de la inflación la cantidad de recursos que reciban aquellas personas que tengan planes sociales, y la no emisión, esto de no darle la maquinita para seguir pagando cada vez mayor gasto social. Esto es un poco un resumen a velocidad de lo que implica lo último que nos va a afectar en algún momento. Pero pues si no se cumple el acuerdo con el FMI, lo que se ha hecho ahora es demorar un default. Y si se cumple puntualmente, lo que va a ocurrir en el país es que va a haber indefectiblemente ajuste, que es algo que dicen que no va a ocurrir, y en realidad ya está ocurriendo. Digo, la inflación es un impuesto encubierto que afecta a los más pobres, porque cada vez la moneda vale menos, el salario vale menos, y un poco las imposiciones, una de las imposiciones del FMI es de ajustar también en el salario, que es uno de los componentes de la economía familiar, con la inflación. Entonces, a mayor, si el gobierno no hace nada con la inflación, lo que está permitiendo es que la moneda valga cada vez menos, por tanto, digo, el salario se ajuste cada vez. Claro. Muchas gracias por la comunicación, más que claro, como explicaste todo, Leo, y bueno, la semana que viene te volvemos a consultar por ahí más con temas locales, ¿no? Parece que se está moviendo todo despacito. Así es, Lili. Bueno, se está empezando a mover, digamos que claro, ha habido como un paréntesis en la actividad política en donde los políticos desaparecieron, ni bien ganaron las elecciones, ¿no? Terminaron las elecciones y se fueron todos a la costa del mar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Leo. Que tengas un buen día.